Feliz y bendecido día, aprendiendo un curso de milagros. El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees necesitar. Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo. Del mismo modo, al orar pasas por alto tus necesidades específicas, tal como las ves, y las dejas en manos de Dios. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a Él, ni que quieres otro amor que el suyo. Este libro es un comienzo, no un final. Del prefacio, que postula, párrafo 2. El mundo de la percepción, por otra parte, es el mundo del tiempo, de los cambios, de los comienzos y de los finales. Se basa en interpretaciones, no en hechos. Es un mundo de nacimientos y muertes, basado en nuestra creencia en la escasez, en la pérdida, en la separación y en la muerte. Es un mundo que aprendemos en vez de algo que se nos da. Es selectivo en cuanto al énfasis perceptual, inestable en su modo de operar e inexacto en sus interpretaciones. Introducción. Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Capítulo 1. El significado de los milagros. Primero, principios de los milagros. Principio 34. Los milagros le devuelven a la mente su llenura. Al expiar su sensación de carencia, establecen perfecta protección. La fortaleza del espíritu no da cabida a intromisiones. Capítulo 5. Curación y plenitud. Segundo, la voz que habla por Dios. Curar no es crear, es reparar. El Espíritu Santo fomenta la curación, mirando más allá de ella hacia lo que los hijos de Dios eran antes de que la curación fuese necesaria y hacia lo que serán una vez que hayan sanado. Esta alteración de la secuencia temporal debería resultarle familiar, ya que es muy similar al cambio que el milagro produce en la percepción que se tiene del tiempo. El Espíritu Santo es la motivación para alcanzar la mentalidad milagrosa, la decisión de subsanar la separación renunciando a ella. Tu voluntad se encuentra todavía en ti porque Dios la ubicó en tu mente, y aunque puedes mantenerla dormida, no puedes destruirla. Dios mismo mantiene tu voluntad viva al transmitirla desde su mente a la tuya mientras perdure el tiempo. El milagro mismo es un reflejo de esta unión de voluntades entre Padre e Hijo. El Espíritu Santo es el espíritu del júbilo.
Es la llamada a retornar con la que Dios bendijo las mentes de sus hijos separados. Esa es la vocación de la mente. Antes de la separación, la mente no tenía ninguna vocación, ya que antes de eso simplemente era, y no habría podido entender la llamada al recto pensar. El Espíritu Santo es la respuesta de Dios a la separación, el medio a través del cual la expiación cura hasta que la mente en su totalidad se reincorpore al proceso de creación. Tanto la separación como el principio que gobierna la expiación dieron comienzo simultáneamente. Cuando el ego fue engendrado, Dios puso en la mente la llamada al júbilo. Esta llamada es tan poderosa que el ego siempre se desvanece ante su sonido. Por eso es por lo que tienes que elegir escuchar una de las dos voces que hay dentro de ti. Una la inventaste tú y no forma parte de Dios. La otra te la dio Dios, quien solo te pide que la escuches. El Espíritu Santo se encuentra en ti en un sentido muy literal. Suya es la voz que te llama a retornar a donde estabas antes y a donde estarás de nuevo. Aún en este mundo es posible oír solo esa voz y ninguna otra. Ello requiere esfuerzo, así como un gran deseo de aprender. Esa es la última lección que yo aprendí, y los hijos de Dios gozan de la misma igualdad como alumnos que como hijos. Tú eres el reino de los cielos, pero permitiste que la creencia en la oscuridad se infiltrase en tu mente, por lo que ahora necesitas una nueva luz. El Espíritu Santo es el resplandor al que debes permitir que desvanezca la idea de la oscuridad. Suya es la gloria ante la cual la disociación desaparece y el reino de los cielos pasa a ocupar el lugar que le corresponde. Antes de la separación no tenías necesidad de dirección, pues disponías de conocimiento, tal como dispondrás de él de nuevo, pero como no dispones de él ahora. Dios no guía, porque lo único que puede hacer es compartir su perfecto conocimiento. Guiar entraña evaluación, ya que implica que hay una manera correcta de proceder y otra incorrecta, una que se debe escoger y otra que se debe evitar. Al escoger una, renuncias a la otra. Elegir al Espíritu Santo es elegir a Dios. Dios no está dentro de ti en un sentido literal, más bien tú formas parte de Él. Cuando elegiste abandonarlo, te dio una voz para que hablase por Él, pues ya no podía compartir su conocimiento contigo libremente. La comunicación directa se interrumpió al tú inventar otra voz. El Espíritu Santo te insta tanto a recordar como a olvidar. Has elegido estar en un estado de oposición en el que los opuestos son posibles. Como resultado de ello, hay ciertas decisiones que tienes que tomar. En el estado de santidad, la voluntad es libre, de modo que su poder creativo es ilimitado y elegir no tiene sentido. El poder de elegir es el mismo poder que el de crear, pero su aplicación es diferente. Elegir implica que la mente está dividida. El Espíritu Santo es una de las alternativas que puedes elegir. Dios no dejó a sus hijos desconsolados a pesar de que ellos decidieron abandonarlo. La voz que ellos pusieron en sus mentes no era la voz de su voluntad, en favor de la cual habla el Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo no da órdenes,
porque es incapaz de ser arrogante. No exige nada porque su deseo no es controlar. No vence porque no ataca. Su voz es simplemente un recordatorio. Es apremiante únicamente por razón de lo que te recuerda. Le ofrece a tu mente el otro camino, permaneciendo serena aún en medio de cualquier confusión a que puedes dar lugar. La voz que habla por Dios es siempre serena, porque habla en paz. La paz es más poderosa que la guerra porque sana. La guerra es división, no expansión. Nadie gana en la batalla. ¿Qué saca un hombre con ganar el mundo entero si con ello pierde su propia alma? Si le prestas oídos a la voz que no debes, pierdes de vista a tu alma. En realidad no puedes perderla, pero puedes no conocerla. Por lo tanto, te parecerá que la has perdido hasta que elijas correctamente. El Espíritu Santo es tu guía a la hora de elegir. Reside en la parte de tu mente que siempre habla en favor de la elección correcta porque habla por Dios. Él es el último nexo de comunicación que te queda con Dios. Comunicación que puedes interrumpir pero no destruir. El Espíritu Santo es el vehículo mediante el cual la voluntad de Dios se cumple así en la tierra como en el cielo. Tanto el cielo como la tierra están en ti, porque la llamada de ambos está en tu mente. La voz de Dios procede de los altares que le has erigido a Él. Estos altares no son objetos, son devociones. Sin embargo, ahora tienes otras devociones. Tu devoción dividida te ha dado dos voces y ahora tienes que elegir en cuál de los dos altares quieres servir. La llamada que contestas ahora es una evaluación porque se trata de una decisión. La decisión es muy simple. Se toma sobre la base de qué llamada es más importante para ti. Mi mente será siempre como la tuya porque fuimos creados iguales. Fue solo la decisión que tomé lo que me dio plena potestad, tanto en el cielo como en la tierra. El único regalo que te puedo hacer es ayudarte a tomar la misma decisión. Inherente a esta decisión es la decisión de compartirla, pues la decisión en sí es la decisión de compartir. Se toma mediante el acto de dar y es, por lo tanto, la única alternativa que se asemeja a la verdadera creación. Yo soy tu modelo a la hora de tomar decisiones. Al decidirme por Dios, te mostré que es posible tomar esta decisión y que tú la puedes tomar. Te he asegurado que la mente que decidió por mí se encuentra también en ti y que puedes permitirle que te transforme, tal como me transformó a mí. Esta mente es inequívoca porque solo oye una voz y contesta de una sola manera. Tú eres la luz del mundo junto conmigo. El descanso no se deriva de dormir, sino de despertar. El Espíritu Santo es la llamada a despertar y a regocijarse. El mundo está muy cansado porque es la idea del cansancio. Nuestra jubilosa tarea es la de despertarlo a la llamada a Dios. Todos responderán a la llamada del Espíritu Santo, ya que, de lo contrario, la filiación no sería una. ¿Qué mejor vocación puede haber para cualquier parte del reino que la de restituirlo a la perfecta integración que le devuelve la plenitud? Escuchas esto solo a través del Espíritu Santo en ti
y enseña a tus hermanos a escuchar tal como yo te estoy enseñando a ti. Cuando te sientas tentado por la voz falsa, recurre a mí para que te recuerde cómo sanar compartiendo mi decisión, haciéndola así aún más firme. Al compartir este objetivo, aumentaremos su poder para atraer a toda la filiación y para restituirla nuevamente a la unicidad en la que fue creada. Recuerda que yugo quiere decir unión y carga significa mensaje. Reformulemos la frase: mi yugo es llevadero y mi carga ligera, de esta forma: unámonos, pues mi mensaje es la luz. Te he pedido encarecidamente que te comportes tal como yo me comporté, pero para eso tenemos que responder a la misma mente. Esa mente es el Espíritu Santo, cuya voluntad dispone siempre en favor de Dios. El Espíritu Santo te enseña cómo tenerme a mí de modelo para tu pensamiento y, consecuentemente, a comportarte como yo. El poder de nuestra motivación conjunta está más allá de lo que se puede creer, pero no más allá de lo que se puede lograr. Lo que juntos podemos lograr es ilimitado, porque la llamada a Dios es la llamada a lo ilimitado. Hijo de Dios, mi mensaje es para ti, para que lo oigas y se lo transmitas a otros a medida que respondes al Espíritu Santo en ti. Libro de ejercicios. Pregunta 5. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es una cerca que el Hijo de Dios se imagina haber erigido para separar partes de su ser de otras partes. Cree vivir dentro de esa cerca para morir a medida que ésta se deteriora y se desmorona, pues cree estar a salvo del amor dentro de ella. Al identificarse con lo que considera es su seguridad, cree ser lo que ésta es. ¿De qué otro modo, si no, podría estar seguro de que permanece dentro del cuerpo y de que mantiene al amor afuera? El cuerpo no perdurará. Sin embargo, para él eso supone una doble seguridad, pues la temporalidad del Hijo de Dios es la prueba de que sus cercas funcionan y de que están llevando a cabo la tarea que su mente les asignó. Pues si su unidad aún permaneciese intacta, ¿quién podría atacar y quién podría ser atacado? ¿Quién podría ser el vencedor? ¿Quién la presa? ¿Quién podría ser la víctima? ¿Quién el asesino? Y si él no muriese, ¿qué prueba habría de que el eterno Hijo de Dios puede ser destruido? El cuerpo es un sueño. Al igual que otros sueños, a veces parece reflejar felicidad, pero puede súbitamente revertir al miedo, la cuna de todos los sueños, pues solo el amor puede crear de verdad, y la verdad jamás puede temer. Hecho para ser temeroso, el cuerpo no puede sino cumplir el propósito que le fue asignado. Mas podemos cambiar el propósito que el cuerpo obedece si cambiamos de parecer con respecto a su finalidad. El cuerpo es el medio a través del cual el Hijo de Dios recobra la cordura. Aunque el cuerpo fue concebido para condenarlo al infierno para siempre, el objetivo del cielo ha sustituido a la búsqueda del infierno. El Hijo de Dios busca la mano de su hermano para ayudarlo a marchar por la misma senda que él. Ahora el cuerpo es santo.
Ahora su propósito es sanar la misma mente para dar muerte a la cual fue concebido. Te identificarás con lo que pienses que te ha de dar seguridad. Sea lo que sea, creerás que ello es lo que tú eres. Tu seguridad reside en la verdad, no en las mentiras. El amor es tu seguridad. El miedo no existe. Identifícate con el amor y estarás a salvo. Identifícate con el amor y estarás en tu morada. Identifícate con el amor y hallarás tu ser. Lección 262. No dejes que hoy perciba diferencias. Padre, tienes un solo hijo, y es a él a quien hoy deseo contemplar. Él es tu única creación, porque habría de percibir miles de formas en lo que sigue siendo uno solo. ¿Por qué habría de darle miles de nombres cuando con uno solo basta? Pues tu hijo tiene que llevar tu nombre, ya que tú lo creaste. No permitas que lo vea como algo ajeno a su padre o a mí, pues él es parte de mí, así como yo de él, y ambos somos parte de ti, que eres nuestra fuente. Estamos eternamente unidos en tu amor y somos eternamente el Santo Hijo de Dios. Nosotros que somos uno, queremos reconocer en este día la verdad acerca de nosotros mismos. Queremos regresar a nuestro hogar y descansar en la unidad, pues allí reside la paz, la cual no se puede buscar ni hallar en ninguna otra parte. Manual para el maestro, características de los maestros de Dios. Fe. El grado de fe de un maestro de Dios indica cuán avanzado se encuentra en su programa de estudios. ¿Pone en práctica este aprendizaje solo en algunos aspectos de su vida mientras mantiene otros aparte? De ser así, su progreso es lento y su confianza aún no se ha arraigado firmemente. La fe es la confianza que el Maestro de Dios tiene de que la palabra de Dios ha de resolver todas las cosas perfectamente, no solo algunas, sino todas. Comienza generalmente poniendo su fe en la resolución de solo algunos problemas, manteniéndola así cuidadosamente restringida por un tiempo. Someter todos los problemas a una sola respuesta es invertir completamente la manera de pensar del mundo, y solo eso es fe. Ninguna otra cosa merece que se le llame por ese nombre. Con todo, vale la pena lograr cada avance, por pequeño que sea. Estar dispuesto, como indica el texto, no quiere decir que se haya alcanzado la maestría. La verdadera fe, sin embargo, no se desvía. Al ser consistente, es completamente honesta. Al ser firme, goza de absoluta confianza. Al estar basada en la ausencia de temor, es mansa. Al gozar de certeza, rebosa júbilo. Y al tener confianza, es tolerante. La fe, por lo tanto, encierra en sí todos los demás atributos de los maestros de Dios y entraña la aceptación de la palabra de Dios y de la definición que Él tiene de su Hijo. Hacia ellas es a donde la fe, en el verdadero sentido de la palabra, siempre se dirige. En ellas tiene puestas sus miras, buscando hasta que las encuentra. La indefensión naturalmente la acompaña, y su condición es el júbilo. Y una vez que las encuentra,
Descansa con sosegada certeza solo en aquello que es digno de toda fe. Manual para el maestro, pregunta 19. ¿Qué es la justicia? La justicia es la corrección divina de la injusticia. La injusticia es la base de todos los juicios del mundo. La justicia corrige las interpretaciones a las que la injusticia da lugar y las cancela. Ni la justicia ni la injusticia existen en el cielo, donde el error es imposible y la idea de corrección carece de sentido. En este mundo, sin embargo, el perdón depende de la justicia, ya que todo ataque no puede sino ser injusto. La justicia es el veredicto que el Espíritu Santo emite acerca del mundo. La justicia es imposible, excepto en su juicio, pues nadie en el mundo es capaz de dejar a un lado toda injusticia y de hacer únicamente interpretaciones justas. Si el Hijo de Dios fuese juzgado imparcialmente, no habría necesidad de salvación. El pensamiento de separación hubiese sido eternamente inconcebible. La justicia, al igual que su opuesto, es una interpretación. Sin embargo, es la única interpretación que conduce a la verdad. Esto es así porque, si bien la justicia no es de por sí verdadera, no hay nada en ella que se oponga a la verdad. Entre la justicia y la verdad no existe un conflicto intrínseco. Una no es sino el primer paso en dirección a la otra. El camino varía considerablemente a medida que uno avanza. Sería imposible predecir de antemano toda la magnificencia, la grandiosidad de los paisajes y los vastos panoramas que han de salir a nuestro encuentro. Y aún estos, cuyo esplendor alcanza alturas indescriptibles según uno sigue adelante, no se pueden comparar con lo que nos aguarda cuando el camino termine y el tiempo finalice junto con él. Pero por alguna parte hay que comenzar. La justicia es el comienzo. Todos los conceptos que abrigas acerca de ti mismo y de tus hermanos, todos tus temores acerca de situaciones futuras y toda tu preocupación por el pasado tiene su origen en la injusticia. He aquí el cristal que, al ponerse ante los ojos del cuerpo, deforma la percepción y trae testigos de un mundo distorsionado a la mente que inventó el cristal y que en tanta estima lo tiene. Así, selectiva y arbitrariamente, es como se forja cada concepto del mundo. Los pecados se perciben y se justifican mediante un cuidadoso método selectivo, del que está ausente toda idea de totalidad. El perdón no tiene cabida en tal esquema, pues no hay ni un solo pecado que no parezca sino ser verdad eternamente. La salvación es la justicia de Dios. La salvación reinstaura en tu conciencia la integridad de todos los fragmentos que percibes como desprendidos y separados. Y es esto lo que te permite superar el miedo a la muerte. Pues los fragmentos separados no pueden sino deteriorarse y morir, pero lo que goza de plenitud es inmortal y por siempre semejante a su Creador al ser uno con Él. El juicio de Dios es su justicia. Sobre este juicio, totalmente desprovisto de condenación,
al ser una evaluación enteramente basada en el amor, has proyectado tu injusticia, atribuyéndole a Dios el cristal de percepción deformada a través del que miras tú. Ahora el cristal es suyo y no tuyo. Ahora tienes miedo de él y no te das cuenta de que odias y temes a tu propio ser como si de tu enemigo se tratase. Implora la justicia de Dios y no confundas su misericordia con tu demencia. La percepción puede dar forma a cualquier imagen que la mente desee ver. Ten presente esto. En esto estriba el que veas el cielo o el infierno, según elijas. La justicia de Dios apunta hacia el cielo precisamente porque es totalmente imparcial. La justicia de Dios acepta todas las pruebas que se le presentan, sin omitir nada y sin considerar nada como algo separado y ajeno a todo lo demás. La justicia de Dios juzga desde este punto de vista y solo desde él. Aquí todo ataque y toda condenación dejan de tener sentido y se hacen insostenibles. La percepción descansa, la mente está quieta y la luz retorna nuevamente. Ahora se restaura la visión. Lo que se había perdido ahora se ha encontrado. La paz de Dios desciende sobre el mundo y por fin podemos ver. Por fin podemos ver. Clarificación de términos. El ego, el milagro. Las ilusiones no perdurarán. Su final es indudable y eso es lo único que es seguro en su mundo. Por eso es por lo que es el mundo del ego. ¿Qué es el ego? El ego no es más que un sueño de lo que en realidad eres. Un pensamiento de que estás separado de tu creador y un deseo de ser lo que él no creó. El ego es un producto de la locura, no de la realidad. Es tan solo un nombre para lo innombrable, un símbolo de lo imposible, una elección de opciones que no existen. Le damos un nombre solo para que nos ayude a entender que no es más que un pensamiento ancestral según el cual aquello que se ha inventado es inmortal. Mas, ¿qué podría proceder de ello excepto un sueño que, al igual que todos los demás sueños, tan solo puede terminar en la muerte? ¿Qué es el ego? El ego no es nada, pero se manifiesta de tal forma que parece ser algo. En un mundo de formas no se puede negar al ego, pues solo él parece real. Mas, ¿podría el Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó, morar en una forma o en un mundo de formas? Si alguien te pide que definas al ego y expliques cómo se originó, es porque cree que el ego es real
e intenta, por definición, asegurarse de que su naturaleza ilusiva quede oculta tras las palabras que parecen otorgarle realidad. Ninguna definición que se haya hecho de una mentira puede hacer que ésta sea verdad, ni tampoco puede haber una verdad que las mentiras puedan realmente ocultar. La irrealidad del ego no se niega con palabras, ni su significado se vuelve claro por el hecho de que su naturaleza parezca tener una forma. ¿Quién puede definir lo indefinible? Sin embargo, incluso para esto hay una respuesta. No podemos formular realmente una definición de lo que es el ego, pero sí podemos decir lo que no es. Y esto lo podemos ver con perfecta claridad. Basándonos en eso, podemos deducir lo que es. Observa su opuesto y verás la única respuesta que tiene sentido. A lo opuesto al ego, desde cualquier punto de vista, origen, efectos y consecuencias, le llamamos milagro. En él encontramos todo lo que no tiene que ver con el ego en este mundo. El milagro es lo opuesto al ego, y solo en él podemos observar lo que era el ego, pues en él vemos lo que éste aparentemente hacía, y la causa y sus efectos no pueden sino seguir siendo una misma cosa. Donde antes había obscuridad, ahora veremos luz. ¿Qué es el ego? Lo que antes era la obscuridad. ¿Dónde está el ego? Donde antes estaba la oscuridad. ¿Qué es ahora y dónde puede encontrársele? No es nada y no se le puede encontrar en ninguna parte. Ahora la luz ha llegado y su opuesto se ha ido sin dejar ni rastro. Donde antes había maldad, ahora hay santidad. ¿Qué es el ego? Lo que antes era maldad. ¿Dónde está el ego? En una pesadilla que solo parecía ser real mientras la estabas soñando. Donde antes había crucifixión, ahora está el Hijo de Dios. ¿Qué es el ego? ¿Quién tiene necesidad de preguntar? ¿Dónde está el ego? ¿Quién necesita ir en busca de ilusiones ahora que los sueños han desaparecido? ¿Qué es un milagro? Un milagro es un sueño también, pero si observas todos los aspectos de ese sueño, jamás volverás a dudar. Observa el bondadoso mundo que se extiende ante ti mientras caminas envuelto en mansedumbre. Observa a los ayudantes que encuentras a lo largo del camino que recorres, felices ante la certeza del cielo y la garantía de paz. Y observa también, por un instante, lo que por fin dejaste atrás y finalmente pasaste de largo. Esto es lo que era el ego, el odio cruel, la necesidad de venganza y los gritos de dolor, el miedo a la muerte y el deseo de matar, la ilusión de no tener hermanos y el yo que parecía estar solo en el universo. El milagro corrige este terrible error con respecto a ti mismo, con la misma dulzura con la que una madre amorosa adormece con su canto a su criatura. ¿No preferirías escuchar un canto así? ¿No contestaría ese canto todo lo que pensabas preguntar, haciendo incluso que la pregunta dejase de tener sentido? Tus preguntas no tienen respuesta, ya que han sido planteadas para acallar la voz de Dios, la cual nos hace a todos una sola pregunta. ¿Estás listo ya para ayudarme a salvar el mundo? Pregunta esto en vez de preguntar qué es el ego, y verás un súbito resplandor envolver al mundo que el ego fabricó. Ahora no se le niega a nadie ningún milagro. El mundo se ha salvado de todo lo que tú pensabas que era, y lo que es
ha sido siempre absolutamente puro y jamás ha sido condenado. El milagro perdona, el ego condena. No se necesita ninguna otra definición para ninguno de ellos excepto esta. Mas, ¿qué definición podría ser más cierta o estar más a tono con lo que es la salvación? Con esto, el problema y la respuesta se llevan una al lado del otro, y al estar finalmente juntos, la elección es obvia. ¿Quién elegiría el infierno de reconocer que eso es lo que está eligiendo? ¿Y quién no seguiría adelante un poco más cuando le ha sido dado comprender que el camino es corto y que el cielo es su meta? Psicoterapia. Primero, el propósito de la psicoterapia. Muy sencillamente, el propósito de la psicoterapia es eliminar los obstáculos a la verdad. Su objetivo es ayudar al paciente a abandonar su fijo sistema ilusorio y comenzar a reconsiderar las espurias relaciones causa-efecto sobre las cuales descansa este sistema. Nadie en este mundo se escapa del miedo, pero todo el mundo puede reconsiderar sus causas y aprender a evaluarlas correctamente. Dios ha dado a todo el mundo un maestro cuya sabiduría y ayuda sobrepasan ampliamente cualesquiera contribuciones que un terapeuta terrenal pueda proveer. Sin embargo, hay momentos y situaciones en las cuales una relación terrenal paciente-psicoterapeuta se convierte en la manera a través de la cual él ofrece sus más grandes regalos a ambos. ¿Qué mejor propósito podría una relación tener que el de invitar al Espíritu Santo a entrar en ella y dar su propio gran regalo de regocijo? ¿Qué más alta meta podría haber para cualquiera que la de aprender a invocar a Dios y escuchar su respuesta? ¿Y qué objetivo más trascendente puede haber que el de evocar el camino, la verdad y la vida y recordar a Dios? Ayudar en esto es el propósito correcto de la psicoterapia. ¿Podría algo ser más santo? Pues la psicoterapia, entendida correctamente, enseña el perdón y ayuda al paciente a reconocerlo y a aceptarlo. Y en su sanación, el terapeuta se perdona junto con él. Todo el que necesita ayuda, sin importar la forma de su sufrimiento, se está atacando a sí mismo y como consecuencia de ello, la paz de su mente está sufriendo. Estas tendencias a menudo se describen como autodestructivas y con frecuencia el paciente mismo las percibe de esa forma. De lo que no se da cuenta y lo que necesita aprender es que ese yo que puede atacar y también ser atacado es un concepto que él ha fabricado. Aún más, lo atesora, lo defiende y en ocasiones incluso se encuentra dispuesto a sacrificar su vida en nombre de ese yo, pues lo considera su propio ser. Lo ve como algo que se afecta, que reacciona a fuerzas externas según ellas lo requieren y que se encuentra indefenso en medio del poder del mundo. La psicoterapia, entonces, debe restablecer a su conciencia la habilidad para tomar sus propias decisiones. Debe disponerse a revertir su pensamiento y a entender que aquello que él creyó que proyectaba sus efectos sobre él era fabricado por sus propias proyecciones sobre el mundo. Por tanto, el mundo que ve no existe. Hasta que esto se acepte, al menos en parte,
El paciente no puede verse a sí mismo como realmente capaz de tomar decisiones y luchará contra su libertad por creer que se trata de su esclavitud. El paciente no necesita pensar que la verdad es Dios para tener progresos en la salvación, pero debe comenzar a separar la verdad de la ilusión al reconocer que no son lo mismo y al estar paulatinamente más dispuesto a ver las ilusiones como falsas y a aceptar la verdad como tal. Su maestro lo conducirá desde ahí, tan lejos como se encuentre dispuesto a llegar. La psicoterapia solo puede ahorrarle tiempo. El Espíritu Santo usa el tiempo como lo considera mejor, y Él nunca se equivoca. La psicoterapia, bajo su dirección, es uno de los medios que usa para ahorrar tiempo y para preparar maestros adicionales para su obra. La ayuda que Él comienza y dirige no tiene fin. Cualquiera que sea la ruta que Él elija, toda psicoterapia finalmente conduce a Dios. Pero eso se le deja a Él. Todos somos sus psicoterapeutas, pues quiere que todos seamos sanados en Él. El canto de la oración. Segundo, la escalera de la oración. La oración no tiene principio ni fin, es parte de la vida, pero sí cambia de forma y crece a medida que uno va aprendiendo hasta que alcanza su estado amorfo y se funde en una comunicación total con Dios. En su aspecto peticionario, no necesita apelar a Dios, que de hecho rara vez se hace, y ni siquiera entraña creencia alguna en Él. En estos niveles, la oración es un simple desear que surge de un sentido de carencia y escasez. Estas formas de oración o de pedir desde la necesidad siempre entrañan un sentimiento de debilidad e insuficiencia. Nadie, pues, que esté seguro de su identidad, podría orar de esta manera. Pero no es menos cierto que nadie que no tenga certeza sobre su identidad puede evitar hacerlo. La oración es tan continua como la vida. Todo el mundo ora sin cesar. Pide y ya has recibido, pues has determinado qué es lo que quieres. Es posible, asimismo, alcanzar una forma más elevada de pedir desde la necesidad, puesto que en este mundo la oración es reparadora y, por lo tanto, entraña niveles de aprendizaje. En este caso, la petición puede ser dirigida a Dios con verdadera fe, pero aún sin comprensión. Por lo general, se ha alcanzado un vago y con frecuencia inestable sentido de identificación con Él, pero tiende a estar desenfocado por un sentimiento de pecado profundamente arraigado. En este nivel es posible que se sigan pidiendo cosas mundanas en variedad de formas, como también es posible pedir dones tales como la bondad o la honestidad y, en particular, perdón para las muchas fuentes de culpa que inevitablemente yacen bajo cualquier oración procedente de la necesidad. Sin culpa no hay escasez. Quien está libre de pecado no tiene necesidades. En este nivel surge también esa curiosa contradicción de términos conocida como orar por nuestros enemigos. La contradicción no se encuentra en las palabras mismas, sino más bien en la manera en que usualmente se interpretan. Mientras creas tener enemigos, habrás limitado tu oración a las leyes del mundo y habrás limitado también tu capacidad para recibir y para aceptar
a esos mismos estrechos márgenes. Sin embargo, si tienes enemigos, tienes necesidad de oración, y una gran necesidad, por cierto. Entonces, ¿qué significa realmente la frase? Significa que debes orar por ti para que no busques aprisionar a Cristo y así perder el reconocimiento de tu propia identidad. No traiciones a nadie o te traicionarás a ti mismo. Un enemigo es el símbolo de un Cristo prisionero. ¿Y quién podría ser él sino tú mismo? Orar por los enemigos se convierte de este modo en una manera de orar por tu propia libertad. Ahora ha dejado de ser una contradicción. Se ha convertido en una declaración de la unidad de Cristo y el reconocimiento de su impecabilidad. Ahora se ha vuelto santa, pues reconoce al Hijo de Dios tal como fue creado. Nunca olvides que la oración, en cualquiera de sus niveles, es siempre para uno mismo. Si te unes a alguien en oración, lo haces parte de ti. El enemigo eres tú, al igual que eres el Cristo. Por ello, antes de hacerse santa, la oración es una elección. Tú no eliges por otro, solo puedes elegir por ti mismo. Ora verdaderamente por tus enemigos, pues en esto radica tu propia salvación. Perdónalos por tus pecados y serás realmente perdonado. La oración es una escalera que llega hasta el cielo. En lo alto se produce una transformación muy similar a la tuya, pues la oración es parte de ti. Las cosas de la tierra se dejan atrás y ya no se recuerdan más. No se hacen peticiones, puesto que nada falta. Se reconoce plenamente que la identidad en Cristo es algo eterno, incorruptible y más allá de todo cambio. La luz ha dejado de titilar y nunca se apagará. Ahora, sin necesidades de ninguna clase y revestida por siempre de la pura impecabilidad que es el regalo de Dios para ti, su Hijo, la oración puede convertirse otra vez en aquello para lo que se concibió, pues ahora se eleva cual canto de gratitud a tu Creador, sin palabras, pensamientos o vanos deseos, y sin necesidad de nada en absoluto. De este modo se extiende como estaba destinada a hacerlo, y por esta ofrenda Dios mismo da las gracias. Dios es la meta de toda oración, lo cual la hace eterna en vez de temporal. No tiene comienzo, pues la meta no ha cambiado jamás. La oración, en las formas que adopta inicialmente, es una ilusión, ya que no se necesita escalera alguna para llegar hasta aquello de lo que uno nunca se alejó. No obstante, la oración forma parte del perdón, mientras éste, que de por sí es una ilusión, continúe sin lograrse. La oración estará ligada al aprendizaje hasta que el objetivo del aprendizaje se haya alcanzado, y entonces todas las cosas se transformarán al unísono y retornarán libres de toda mancha a la mente de Dios. Al encontrarse más allá de lo que se puede aprender, este estado es indescriptible. Es necesario, no obstante, entender las etapas por las que hay que pasar para su obtención, si la paz ha de ser restaurada en el Hijo de Dios, quien vive ahora en la ilusión de la muerte y el temor de Dios. Sigamos a Jesús haciendo del perdón algo tan natural como respirar y algo tan vital como el aire. Amén.